Hola a todos, niños y niñas, es una bendición estar junto a ustedes y les quiero invitar a que antes de empezar esta clase podamos orar al Señor para que Él nos acompañe en este día. Gracias le damos, Señor, porque usted es bueno, porque usted nos ha cuidado, nos entrega la posibilidad de aprender de su palabra. Pedimos que usted sea dándonos gracia, inteligencia y sabiduría para comprenderla, para poder aprender y para poder también crecer como niños y niñas que han creído en usted. Le damos gracias por este momento que usted nos regala y todo esto se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de pasar a la clase, como siempre, les invitaremos a cantar al Señor en este espacio que Él nos da, así que le invito a ver este video. Regocijaos, regocijaos, regocijaos en la oración del Señor. Regocijaos, aplaudir, aplaudir, aplaudir los hijos del Señor. Aplaudir, aplaudir, aplaudir los hijos del Señor. A gritar, gloria a Dios, a gritar, gloria a Dios, a gritar los hijos del Señor. A gritar, a gritar, a gritar, a gritar, a gritar los niños del Señor. A saltar, a saltar, a saltar los niños del Señor. A saltar, a saltar, a saltar, a saltar, a saltar los niños del Señor. Hermosa alabanza que podíamos compartir. Ahora, entrando a la clase, les quiero contar que Dios quiere que hoy aprendamos algo muy importante. Ustedes sabían que Dios siempre ha querido que su pueblo tenga un lugar para que lo puedan adorar. Sí, Dios siempre ha querido eso. ¿Y cómo lo podemos ver? Lo podemos ver en algo muy importante. Dios en algún momento particular en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, le habló a Moisés. Moisés, que era el encargado de guiar el pueblo de Israel, recuerden ustedes cuando estaban en el desierto. Y Dios le habló a Moisés y le dijo y le ordenó que hiciera un templo. Y ustedes se preguntarán para qué le pidió que hiciera un templo. Este templo se lo pidió para que el pueblo de Israel le pudiera adorar. Dios quería que existiera un lugar que pudieran construir para que le pudieran adorar. ¿Qué podemos aprender de esto? Que para Dios es importante y Dios se agrada de que su pueblo le adore. ¿Usted adora al Señor? Ahora, cuando pensamos en eso, tenemos que pensar que Dios le habló a Moisés diciéndole y ordenándole que construyera un templo. A este templo se le llamaba tabernáculo. Y cuando le pidió que construyera este templo, se lo pidió con la finalidad de que en ese lugar también el pueblo pudiese estar reunido con Dios. Dice Dios mismo a Moisés también que él iba a santificar ese tabernáculo y de alguna manera iba a habitar junto al pueblo de Israel en ese lugar. Y él dice que será su Dios. Por esto es muy importante. Pero yo les quiero preguntar a ustedes ahora, ¿creen ustedes entonces que es importante tener un lugar para adorar a Dios? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de su pueblo. Es decir, es importante que nosotros podamos tener un lugar para reunirnos con los demás creyentes y alabar al Señor. ¿Y ustedes creen que nosotros como iglesia tenemos un lugar donde reunirnos? Sí, nosotros también tenemos un lugar. Y cuando nosotros vamos al templo junto a nuestras familias, nos reunimos y Dios habita también en ese lugar. Es un lugar especial donde solo vamos a alabar al Señor. Yo creo que ustedes nunca han visto que dentro de nuestro templo se haga otra cosa. Está hecho exclusivamente para alabar a Dios. Y es hermoso esto porque nos reunimos con nuestros amigos, con nuestras amigas, para alabar a Dios.
Y por eso es importante que podamos entender qué significaba bien este tabernáculo. Y para esto le quiero dejar un pequeño video muy cortito para que ustedes lo puedan ver en algunas imágenes y comprender. Así que les invito a que podamos revisar este video juntos. El tabernáculo. Dios le dijo a Moisés que construyera una tienda especial llamada tabernáculo. Era un lugar donde Dios podía habitar con la gente. Dios le dio a Moisés todos los detalles para que el tabernáculo fuera perfecto. La gente estaba tan feliz porque Dios quiso habitar con ellos. Dieron felizmente oro, joyas, telas, pieles y madera para construir este lugar especial. Moisés pidió al pueblo que usara sus habilidades especiales para ayudar a construir el tabernáculo. Las personas que podían bordar, usaban sus habilidades para hacer hermosas telas bordadas para la casa de Dios. Los hombres que sabían trabajar con las manos, usaban sus habilidades para cortar madera, martillar metal y tallar piedras. Todos estaban muy felices de hacer algo por Dios. Finalmente, se terminó el tabernáculo. Moisés inspeccionó el trabajo. La gente hizo todo exactamente como Dios lo había mandado. Moisés los bendijo. Una nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó la casa que habían hecho para Dios. Cuando llegaba el momento de que los israelitas se movieran, la nube se levantaba del tabernáculo. Si no se levantaba, la gente se quedaría donde estaba. Pero cuando la nube se movía, empacaban todo y la seguían. Habían agradado a Dios obedeciéndole y haciéndole un tabernáculo. Bueno, como pudieron ver a través de este video, podemos comprender cómo Dios ordenó a Moisés hacer algo y cómo Moisés motivó también al pueblo de Israel a hacerlo de la manera correcta, es decir, teniendo un lugar para poder adorar a Dios. Ahora tenemos que entender algo. Dios también les dio algunas recomendaciones y algunas explicaciones de cómo iba a funcionar. El pueblo de alguna manera entendía que era un lugar que estaba preparado para alabar al Señor. Y nosotros tenemos que entender algo. Los israelitas eran personas que iban de un lugar a otro. Entonces, generalmente tenían que mover este tabernáculo o este templo que habían construido. Y por esa razón ellos lo movían y cuando esta nube que guiaba al pueblo cuando estaba en el desierto cubría la tienda, pasaba algo interesante porque cuando la nube se ponía sobre la tienda, la gloria de Dios llenaba ese lugar. Y esto es hermoso. Entonces, tenemos que entender que de alguna forma Dios ordenó y explicó de manera muy clara todo. Y tenemos que entender que tener un lugar para alabar a Dios es muy importante. Y que cuando vayamos al lugar donde alabamos a Dios, tenemos que ir con mucho respeto y con mucha reverencia para hacerlo de la manera correcta, para no adorar a otras cosas, porque el pueblo de Israel también estaba equivocándose y estaba adorando a otros dioses, a otros ídolos, y Dios de alguna manera les entrega esta orden para que ellos puedan estar en ese lugar que es el templo y adorar solo a Dios, al Dios verdadero, a Jehová. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, tenemos que entender que Dios podía habitar en estos lugares porque Dios es espíritu. Él no es como nosotros, no es de carne y hueso como nosotros, Él es espíritu. Entonces Él puede habitar en cualquier lugar preparado para Él, para alabarle a Él. Entonces, como Dios es espíritu y está en todas partes, podemos creer y saber que Él habitó en el tabernáculo del pueblo de Israel, de los israelitas. Él mostró su presencia por medio de esta nube que estaba siempre sobre este tabernáculo durante el día y una columna de fuego que estaba en el tabernáculo durante la noche. Era como la muestra de que Dios estaba en ese lugar y que Dios de alguna manera estaba agradado con que la gente le adorara en ese lugar, pero más allá de eso era como decir, sí, yo estoy aquí, mi presencia está aquí. Por eso ahora nosotros tenemos que entender algo. Actualmente nosotros quizás no tenemos un tabernáculo o una tienda como lo tenían los israelitas, pero nuestro cuerpo y todo nuestro ser es el tabernáculo de Dios. Y ustedes dirán, ¿qué significa esto? Significa que Dios hoy habita en nosotros, en nuestro corazón, y tenemos que tener nuestro corazón muy bien preparado para que Dios pueda habitar en él. Entonces la invitación es que Dios solo puede habitar en la santidad, en un lugar que es santo, porque Él es santo.
entonces nuestro corazón tiene que estar limpio y puro. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo puedo preparar mi corazón, que ahora es el tabernáculo, para que esté limpio y puro? Tenemos que aprender de la palabra del Señor todos los días, saber cómo actuar, orar mucho al Señor para pedirle que Él nos ayude a ser mejores. Y de esa manera prepararemos nuestro corazón para que cuando el Señor habite en él, esté agradado de que hay un tabernáculo y un templo que es nuestro corazón y nuestro cuerpo, que está preparado para que Dios pueda habitar en él. Es maravilloso como el Señor nos habla, así que les invito a que podamos practicar esta enseñanza y de alguna manera también crecer todos juntos como hijos e hijas del Señor. Un abrazo.